Hola a todos, en este video vamos a ver cómo podemos mover, rotar y escalar objetos dentro de un real. Pero para poder mover, rotar y escalarlos, lo que primero tenemos que ver es cómo podemos seleccionar estos objetos dentro de un real. Para hacer estas prácticas vamos a fijarnos que estemos en la carpeta Mis mapas, ¿sí? Que creamos en el video anterior, y vamos a venir a abrir un archivo más sencillo, el Minimal Default 2. Le hacemos doble clic para que cargue y una vez que cargue lo tenemos aquí a la vista. Si les aparece esta suerte así como de cajita que encierra los objetos, esto hace referencia a lo que se llama colisión dentro de un real. Esta cajita que encierra los objetos es como una caja de cristal, ¿sí? Que los encierra, que sirve dentro de lo que es el programa para saber si un objeto está colisionando, o sea, si un objeto está invadiendo o pegando con otro objeto, ¿sí? O sea, ustedes saben que dentro de los juegos nosotros, por ejemplo, podemos querer que, por ejemplo, que no sé, que si yo empujo esta silla, cuando toque a esta silla, se muevan las dos cosas, o sea, esta mesa también se mueva. Bueno, eso lo tengo que hacer programando una colisión. Tengo que de alguna forma indicarle al programa que esta silla pegó contra esta otra mesa. Bueno, lo que se toma en cuenta es esta caja de cristal para hacer las colisiones. Y si ustedes vienen acá y sacan collision, ¿sí? Si yo agarro y lo saco, fíjense que desaparece esa suerte de cajita de cristal que ustedes estaban mirando ahí. Bien, para seleccionar dentro de Unreal es tan sencillo como hacer un clic en lo que queremos seleccionar y esto automáticamente se selecciona. Cualquier objeto que nosotros queramos seleccionar queda seleccionado. Fíjense que cuando yo selecciono un objeto, por defecto ya se pone automáticamente este manejador o este icono que nos permite, por ejemplo, mover el objeto. Esto sirve para mover el objeto, moverlo en el eje azul o Z, moverlo en el eje verde, que vendría a ser Y, y moverlo en el eje rojo, que vendría a ser X. Ahora, si se fijan, nosotros tenemos por este lado una referencia al mundo, digamos, del objeto, ¿sí? Que también lo tenemos aquí. Fíjense que nosotros acá tenemos también el mismo estilo de ejes. Esto hace referencia a, digamos, al sistema de coordenadas del mundo, del entorno donde nosotros estamos trabajando ahora. Y ya vamos a ver más adelante que también tenemos la opción de cambiar el sistema de coordenadas a un sistema local, o sea que cada objeto tenga su propio sistema de coordenadas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Si ustedes quieren seleccionar en perspectiva más de un objeto, lo pueden hacer apretando control. Yo puedo apretar control ahora y, por ejemplo, seleccionar esto y puedo apretar control y seleccionar la mesa. Lo último que seleccione va a ser lo que va a tener aplicado entonces, ¿sí? El cursor de movimiento, ¿sí? Fíjense que si yo selecciono esto y ahora selecciono esto, el cursor de movimiento se coloca acá, ¿sí? No es que se coloca en el medio de los dos. Hay muchas aplicaciones que cuando uno selecciona una y otra cosa, ¿sí? Este cursor se coloca en el medio de lo que ocuparían los dos volúmenes. En este caso esto no pasa, ¿sí? Nosotros estamos seleccionando diferentes cosas y fíjense que el cursor se va a seleccionar en donde, o sea, se va a posicionar en en el último objeto que yo haga clic. Otra cosa que quiero que noten es que ustedes acá tienen el Outliner, esto es muy común en muchos programas 3D, que les permite no solamente ver lo que están seleccionando, porque cuando yo selecciono algo automáticamente me lo marca acá, sino que también me permite, si yo quiero, ocultar esto, ¿sí? Ocultar este objeto para dejar de verlo, o la selección hacerla acá. Si yo quiero seleccionar las dos sillas, puedo apretar esa primera y apretar control y la segunda y selecciono absolutamente todas las sillas. Fíjense también que acá en el outliner me dice que dentro del proyecto las static meshes, o sea, estas son meshes, ¿sí? O en castellano, ¿cómo se le diría esto? Meshes sería mallas, ¿sí? Las mallas, ¿sí? Son todas las cosas, ¿cómo decirlo? Sólidas, todo lo que nosotros modelamos dentro de un escenario. Fíjense que tenemos el piso, tenemos entonces otra vez, acá dice piso, la estatua, que es esto que está acá arriba, y la table, que es la mesa. ¿Sí? Esto es básicamente lo que está dentro de Static Meshes.
¿sí? Si yo quiero seleccionar la primera y la última, yo puedo seleccionar así y puedo apretar Shift y hacer una selección completa de todo lo que está dentro de Static Meshes. Y cuando lo mueva, si vengo a hacer un clic acá arriba y lo muevo, automáticamente muevo todo. Voy a hacer Control Z para deshacer. Si ustedes quieren borrar algo, lo seleccionan, apretan suprimir en el teclado y automáticamente lo borran, ¿sí? Con suprimir en el teclado. Voy a hacer Control Z para deshacer ese cambio, ¿sí? Entonces, ya vieron cómo hacerlo desde perspectiva. Lo que ustedes no pueden hacer acá, por ejemplo, es una ventana de selección. Porque si ustedes quieren hacer una ventana de selección acá, y no sé, con el botón izquierdo, que normalmente sería una ventana de selección, ustedes hacen un clic, ustedes saben que lo que hacen es girar la vista, esto de girar como si fuera la cabeza, sin moverse. Ahora, acá no lo pueden hacer, pero sí lo pueden hacer, por ejemplo, aquí. Yo acá, cuando estoy en las vistas ortogonales, que se usan muchísimo a la hora de trabajar con Unreal, nosotros igual podemos hacer un clic y seleccionar cualquier objeto, ¿sí? O sea, podemos seleccionar lo que nos interese seleccionar. Ya saben que podemos hacer zoom, ¿sí? Yo se los mostré, pero aquí nosotros también podemos hacer una ventana de selección. Acá sí nosotros podemos agarrar y hacer un clic, mantener apretado y generar una ventana de selección. Cuando ustedes quieren deseleccionar, pueden hacer clic en cualquier lugar vacío y deseleccionan, o ustedes pueden seleccionar algo y luego apretar escape y deseleccionar. O sea, de cualquiera de las dos formas es válido. Y se pueden valer de cualquiera de las vistas que tenemos, ¿sí? Nosotros acá, por ejemplo, podemos seleccionar aquí, si queremos, yo puedo seleccionar, no sé, esta silla. Fíjense que cuando ustedes hacen esta ventana, si ustedes hacen así y tocan el piso y tocan la silla, se selecciona tanto el piso como la silla, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren seleccionar solamente la silla, tienen que hacer un clic arriba de la silla, ¿sí? ¿Se entiende? O solo la estatua. O si se les complica, directamente manejarse entonces con el outliner. ¿Ok? Vamos nuevamente a la ventana de perspectiva que les quiero explicar entonces, o quiero comenzar a ver lo que es los movimientos dentro de propiamente dicho el programa, ¿sí? Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta silla. Fíjense entonces que cuando yo me vengo, por ejemplo, y toco el eje azul, automáticamente el eje azul se pone amarillo. Eso significa que yo estoy bloqueando el eje azul y que si yo hago un clic encima con el botón izquierdo y tiro para arriba, ¿sí? Lo que voy a hacer mover es esta silla solamente en ese eje, ¿sí? Lo voy a, o sea, subir o bajar. No la voy a cambiar de otra, en otro sentido, solamente subirla y bajarla. Voy a hacer Control Z para volverla a su lugar. Lo mismo si agarro, por ejemplo, el eje verde o el eje rojo. ¿Sí? Si yo agarro el eje verde o el eje rojo, exactamente lo mismo. La voy a mover en un eje o en el otro. Control Z. Ahora, si se fijan, nosotros acá, vamos a ver si se los puedo mostrar mejor. Esto tiene una suerte como de unión, este cuadradito, que cuando yo me paro encima, lo que se seleccionan son dos ejes. Fíjense que estos dos se ponen entonces de color amarillo. Esto significa que si yo hago un clic acá y muevo, lo que voy a mover es tanto en altura, o sea, puedo mover la silla tanto en altura como moverla en forma lateral, ¿sí? Por ejemplo, en esta posición, fíjense, la puedo cambiar de altura, pero también la puedo mover en forma lateral. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Lo mismo si tomo este punto. Entonces la puedo mover entonces hacia adelante y hacia atrás, pero también la puedo mover en altura. ¿Me siguen? Y si la quiero desplazar en el piso y asegurarme de que la altura no varíe, yo tengo que tomarla de este punto. Entonces yo tengo libertad para desplazarla en cualquier parte del piso, pero en ningún momento va a variar la altura. Y fíjense que me estoy moviendo a través de objetos y no pasa absolutamente nada, ¿ven? ¿Sí? Y yo puedo ubicarla donde necesite ubicar esta silla. Bien, voy a hacer Control Z para dejarla otra vez donde estaba. Estos manejadores que tenemos tanto para movimiento, rotación y escala, los tenemos aquí, ¿sí? Atajos de teclado W, la E y la R. Esto es básicamente, yo diría que en 3 Studio Max es igual y hay bastantes aplicaciones que usan los mismos atajos de teclado, ¿sí? Entonces, W para mover, rotar es la E, ¿sí? Y escalar es la R. Si nosotros acá cambiamos, por ejemplo, a rotación,
¿sí? Rotación, van a ver que tenemos esta suerte de forma de rotación en la cual nosotros podemos venir a agarrar cualquiera de estos ejes, ¿sí? Por ejemplo, yo hacer un clic ahí y empezar la rotación de este objeto, como lo están viendo ahí. Voy a hacer control Z, ¿sí? Lo mismo desde acá, rotación. Fíjense que va saltando en incremento. Fíjense que tengo 30, 20, están incrementos de 10. Ahora se los voy a mostrar eso, ¿sí? Y lo mismo aquí. Yo puedo cambiar entonces cómo está ubicada esta silla. Control Z. Les decía, fíjense que aquí al lado ustedes tienen, en cuanto a lo que es el movimiento, que sea de a 10 unidades. Ustedes esto lo pueden desplegar y tienen diferentes valores que pueden cargar. En este caso está de 10 unidades. O sea que los movimientos están determinados, ¿sí? Por una grilla, ¿sí? Una grilla que está activada y dice que son cada 10 unidades. Las rotaciones las tienen entonces cada 10 grados. Y el escalado cada punto 25. Desde cualquiera de estos tres, ustedes pueden cambiar entonces esta suerte de forma de manejar o incrementar las modificaciones que ustedes le hacen a un objeto, ya sea rotarla, moverla o escalarla. Fíjense que yo el movimiento también lo tengo de 10, o sea que si yo me voy a movimiento, también voy a tener como una suerte de snap cada 10. ¿Ven que como salta? ¿Ven cómo salta cada 10? ¿Sí? Eso es porque está tomando el valor de cada 10 de la grilla. Si yo esto lo cambio, en vez de a 10, lo pongo en 50, fíjense que ahora el incremento, ¿ven? Es de 50. Yo estoy cambiando a 50 el incremento. Yo esto lo puedo dejar así o lo puedo deshabilitar. Si yo le saco, ahora ya no le da más importancia a esa grilla y me deja moverlo en forma libre. ¿Sí? Lo mismo con cualquiera de estos. Yo puedo quitarle acá el que sea en ángulos de 10 y que sea libre, o puedo quitarle acá que sea una escala en incrementos de punto 25 y que el escalado sea libre. ¿Sí? Esto lo manejan desde aquí. Entonces, ya vimos entonces lo que es escalar, ya vimos lo que, perdón, no escalar, vimos lo que es rotar y vimos lo que es mover. Vamos a pasar al escalado. El escalado es básicamente bastante parecido al movimiento en cuanto a que nos muestra estos tres ejes. Y fíjense que también nos muestra esta suerte de triángulo que se forman los dos ejes. Y esto nos permite que cuando nosotros nos ponemos encima, escalemos en dos ejes y no en los tres ejes. Si yo quiero hacer una escala total del objeto, yo lo que tengo que tomar es el punto central. Fíjense que cuando yo me paro en el punto central, todo se pone amarillo y significa que la escala va a ser uniforme. ¿Sí? Si yo hago un clic ahí y escalo, la escala va a ser uniforme. ¿Sí? Para un lado o para el otro se va a hacer más chico o más grande, pero la escala va a ser uniforme. Mientras tanto, si yo tomo uno de estos puntos, ¿sí? La escala va a ser en dos posiciones, o sea, en dos, apoyándose en dos ejes, pero no en los tres ejes. Y si tomo uno de estos individuales y tiro, voy a escalar solamente en uno de sus ejes, como lo están viendo ahí, o como lo puedo hacer, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Entonces, es una cosa a tener en cuenta con el tema de la escala. Fíjense también que está haciendo en incrementos de punto 25 porque está activado esto de punto 25. Si yo lo pusiera esto en 1, no en punto 25, lo que estaría diciendo es que cuando yo haga una modificación, la modificación sea, por ejemplo, en el doble. Por ejemplo, si yo lo escalo esto a más grande, el primer salto que haría hacia arriba sería el doble de tamaño. ¿Sí? O sea, este sería el original, perdón, ese es el doble y este sería el original. Perdón, ahí. Cuesta bastante controlarlo, ¿sí? Desde esta forma, ¿no? Noten también que nosotros acá tenemos la opción, ¿sí? En esta parte de transformación, cuando nosotros hacemos cualquier cosa, nosotros tenemos la opción también de modificarlo desde aquí. Acá tenemos la ubicación actual del objeto en el sistema de coordenadas, tenemos la opción de la rotación. Fíjense que dice que está entonces en menos 27. Si yo esto acá, por ejemplo, le pongo 0 y presiono Enter, automáticamente esto vuelve entonces a su posición normal. Yo lo roté en el eje Z, X cantidad de posiciones. Y fíjense que yo tengo también el escalado. Yo quiero escalarlo en eje, por ejemplo, en X. Lo quiero escalar 2, presiono 2 y lo tengo 2. Acá pongo 2, ¿sí? Y acá pongo 2. Y tengo el doble del tamaño de la silla. Lo mismo con el movimiento, vamos a ponerlo nuevamente en 1 esto. Voy a pasar con Tab y Tab en 1. ¿Sí? Si yo quiero mover la silla, yo puedo venir acá y poner un número para mover la silla. Supónganse que yo en vez de
vamos a hacer esto. Fíjense que cuando yo la muevo, fíjense cómo se actualiza. Yo estoy moviendo en I y fíjense cómo cambia el valor de I. ¿Sí? Yo muevo en I y está cambiando continuamente el valor de I. Si yo quiero ser preciso, yo acá, por ejemplo, puedo agarrar y decir, no, no es 121,66, es 100. Y como ven, son 100. ¿Sí? Es un número preciso. Fíjense que está en centímetros. O sea que nosotros también podemos trabajar con medidas de forma muy precisa. Otra cosa que les quiero mostrar es la siguiente. Fíjense que yo, cuando hago clic en un objeto, fíjense cómo están ubicados estos, digamos, este sistema de coordenadas. Ya les dije que esto hace referencia a esto. Pero si se fijan, yo acá tengo la opción de hacer un clic y cambiarlo a local. Yo cuando le hago un clic en ese mundito que se veía ahí, le estoy diciendo, ok, yo no quiero el sistema de coordenadas del mundo, o sea, no quiero que me tomes el sistema de coordenadas del mundo, sino que me tomes el sistema de coordenadas local del objeto. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, porque si yo tengo el objeto girado, como en este caso, que está girado, y yo necesito moverlo en esta posición, fíjense que al haberse acomodado los ejes de esta forma, me permiten moverlo, por ejemplo, desplazar este objeto, por ejemplo, tirando del eje X, pero en forma diagonal. Este objeto no está entonces ubicado de la forma que corresponde o que debería ser al mundo. O si lo quiero mover, por ejemplo, supónganse que acá tengo 45 grados. Yo lo tengo en 45 grados y necesito moverlo en 45 grados, yo ahora puedo tirar de este eje y estarlo desplazando en 45 grados gracias a que me puedo valer del sistema de coordenadas propio del objeto y no del mundo. Recuerden que si esto está así, ¿sí? Yo voy a estar usando el sistema de coordenadas del mundo y no el del objeto, en cuyo caso sería muy difícil que yo pudiera moverlo a 45 grados. Y por último, para terminar este video, que no quiero que se siga alargando, les voy a mostrar esta opción que tenemos acá. Esto que tenemos acá nosotros, fíjense cuando yo, ¿se acuerdan que yo les dije para navegar, nosotros podemos apretar botón derecho, ¿sí? Y con W ir para adelante o S ir para atrás? Fíjense que esto tiene una velocidad. Esto de ir para adelante e ir para atrás tiene una velocidad. A veces esta velocidad es poca y a veces es mucha. Y eso lo regulan desde acá. Ustedes pueden agarrar, venir y decir, bueno, en vez de 4, lo ponen en 2, supónganse. Y yo ahora aprieto botón derecho y tiro para adelante. Fíjense que va mucho más lento. ¿Sí? ¿Ven que es mucho más lento? Yo me muevo más tranquilo, puedo hacer un ajuste más fino, ¿sí? Sin perder el control. Y por otro lado, si lo suben, si lo incrementan, vamos a ponerlo en 6, por ejemplo, fíjense esto, ¿eh? ¿Sí? Es muy, muy rápido, muy veloz. Esto puede ser útil, el hecho de que ustedes tengan la opción de navegar a esta velocidad cuando el mapa, cuando el entorno, lo que ustedes están modelando, es muy grande. Y ustedes tengan que desplazarse de una punta del mapa a la otra punta del mapa. Entonces puede ser muy útil el hecho de que ustedes puedan moverse a gran velocidad. Normalmente yo esto lo tengo, ni siquiera en 4, lo tengo en 3. O sea, para mí esta velocidad es más que suficiente. No quiero más que esto. Pero yo trabajo con arquitectura, no trabajo con escenarios gigantescos como puede ser un escenario de un juego. ¿Sí? Reitero, esto es para eso. Es para que nosotros podamos modificar la velocidad a la cual nos desplazamos dentro del mapa. Otra cosita que me quedó pendiente de comentarles es que si ustedes están, por ejemplo, en una de las vistas, vamos a poner a ver en vista superior, ¿sí? Y nosotros estamos con esta vista y ustedes quieren mover el objeto, no tienen ningún problema, ustedes pueden seleccionarlo y desde acá, fíjense que lo que no van a poder hacer porque estamos en vista superior es obviamente moverlo en altura, o sea, ustedes no van a poder desplazar este objeto en altura tirando de estos ejes, porque al estar en vista superior van a tener solamente disponible el moverlo en el piso, pero esto es muy útil para poder desplazar el objeto en forma precisa en el piso. Fíjense en otra cosa, fíjense que yo la grilla la ajusté a 50 y fíjense que yo cuando hago zoom, ¿sí? La grilla está a 50 y si me alejo la grilla está a 50. Ahora, si yo esto vengo y lo cambio y lo pongo, por ejemplo, en 10, fíjense cómo la grilla cambia y me permite ahora, por ejemplo, que si yo muevo este objeto, fíjense que salta de 10 en 10. ¿Lo ven? Fíjense que va saltando de 10 en 10 y yo lo puedo tranquilamente ver ahí. Vamos a ver, yo le voy a deshabilitar un segundito. Voy a tratar de ponerlo bien sobre un punto de grilla. Vamos a ponerlo ahí y voy a habilitarlo de vuelta. Y fíjense
que ahora salta de cuadradito en cuadradito, ¿sí? Así que es una forma que ustedes tienen desde las vistas ortogonales de poder controlar, ¿sí? Mejor lo que están haciendo o cómo están ubicando el objeto, sobre todo en esta vista que es alámbrica, donde se les haría muy sencillo, por ejemplo, poder cambiar, ¿sí?, la posición de la silla o lo que quisieran ustedes modificar cerca de la mesa o lo que fuera, ¿sí? Si ustedes quieren agarrar y hacer cualquier cosa de estas, lo hacen muy fácilmente, ¿sí?, desde una de estas vistas. ¿Sí? O sea, las opciones que tienen para mover, rotar y escalar aplican tanto como los vimos en la parte de perspectiva como en la parte ortogonal y puede llegar a ser muy útil el hecho de que ustedes lo hagan usando o valiéndose de estas vistas. Ahora sí, los dejo y los veo en un próximo video. Chau, chau.